Dios es inmutable. Lo que significa, hermanos, es que es imposible que Dios cambie. Nosotros, tú y yo, somos muy variantes, cambiamos mucho. Decidimos hacer algo y después decidimos no hacerlo. Tenemos la intención de hacer algo y después no lo hacemos, pero Dios no, porque Dios es inmutable, mis hermanos. Dios que es omnipresente, como lo hemos visto, Dios que es omnisciente, Dios que es omnipotente, Dios es completamente inmutable, hermanos. Dios no puede ser más de lo que solía ser, ni puede ser menos de lo que es. Su conocimiento y su poder no pueden ser mejores ni menores. Hermanos, es imposible que Dios sea más sabio. Dios es omnisciente, Dios posee toda sabiduría, no puede ser más santo. Dios es santo, 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 3 veces santo. Dios no puede mejorar su santidad, es inmutable, infinito en su poder. Y debemos de reconocer, hermanos, y veremos en algunos puntos que es imposible que Dios cambie. Punto número 1, Dios es inmutable en su carácter. El carácter de Dios es imposible que cambie, hermanos. Nuestro carácter fluctúa tanto. Un día estamos contentos, al otro día estamos tristes, al siguiente estamos bien amargados, después en el valle de sombra y después, hermanos, estamos contentos de servir al Señor. Somos muy volubles en nuestro carácter. El carácter de Dios es incambiable. Uno no se pregunta cómo habrá amanecido el Señor hoy. Su carácter, el carácter de Dios, hermano, de acuerdo a la Biblia, es inmutable. Dios no puede cambiar, su carácter es consistente. Todos los atributos de Dios siempre son iguales. Vayamos a Salmos capítulo 102, versículo 25. Y miren estos textos, espero que usen sus Biblias. Salmos capítulo 102, versículo 25. Leeré 3 textos y miren lo que dice la Escritura. Desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, hablando de la creación de este mundo, ¿qué dice ahí, hermanos? Toda la creación perecerá, mas tú permanecerás. Y todos ellos, hablando de la creación, hermanos, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Y ojo al final, hermanos, pero tú eres el mismo. Y fíjate, hermano, y tus años no se acabarán. Nuestro Dios es inmutable. La tierra, el cielo y la misma creación vendrá un día cuando perecerán. Y nosotros creemos que estamos viviendo días difíciles, hermanos, y no mentiré, estamos viviendo días difíciles. Sin embargo, esto no es ni una pizca de lo que está escrito. Un día, de acuerdo a la Biblia, este mundo terminará. Mas Dios, hermanos, mas nuestro Creador permanece para siempre. Dice la Biblia que nosotros como una vestidura envejeceremos. Todo en esta vida, hermanos, de acuerdo a la Biblia, envejece. Todo en esta vida se desgasta. Un hombre después de algunos años pierde la fuerza de su juventud, pierde el pelo, debe usar lentes. A las hermanas le salen arrugas, ya se enojaron como 40 probablemente, pero Dios nunca envejece, hermanos. Dios siempre es el mismo. Versículo 27 nuevamente dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Vayamos a Salmos capítulo 103, siguiente capítulo, verso 17. Y crezcamos, hermanos, en el conocimiento de Dios. Y fíjense lo que nos dice este verso. Mas la misericordia de Jehová es, ¿qué dice ahí, hermanos? Desde la eternidad, ¿y hasta cuándo? Y hasta la eternidad, hermanos, sobre los que le temen. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Hay 2 pasajes que son los más claros para hablar de que tenemos un Dios que no cambia. El primero de ellos fue con el que empezamos. Regresemos a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6 nos dice la Escritura, porque yo Jehová no cambio.
Hermanos, ¿qué parte de este texto no es entendible? Porque yo, Jehová, no cambio. Hermanos, se dice de los 63 volúmenes de mensajes que había predicado Spurgeon, hermanos, que el primer texto que usó fue este, Malaquías 3:6. A los 22 años, hermanos, predicando de la inmutabilidad de Dios. Dios nos dé más cristianos, hermano, que tengan un arduo deseo, hermanos, de conocer más a Dios. Pregunta: a partir de toda esta pandemia, ¿has tenido más deseo de conocerle? Yo sé que este mundo está deseoso por encontrar la cura contra el virus, alguna inyección, pero hermanos, que Dios nos dé cristianos que descubran más quién es su Dios. Este pasaje, hermanos, vayamos a Hebreos 1:10 y nos repite algo muy similar que el salmo que acabamos de leer. Pero Hebreos 1:10 nos dice la Escritura: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Y nos repite lo mismo: pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El universo será mudado, cambiado, pero Dios nunca cambia, hermanos. Para hacer esto más claro, vayamos a 2 de Pedro 3:7. Hablando de esto, hermanos, que el mundo va a cambiar. 2 de Pedro 3:7, pero Dios nunca cambia. Leeré hasta el verso 14. Tomen sus Biblias, hermano. 2 de Pedro 3:7 dice la Escritura: pero los cielos y la tierra, fíjate, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y hermanos, yo veo todo esto como una grande paciencia de Dios, que en medio de todo esto, hermanos, Dios quiere que nadie perezca, sino que se conviertan a Dios. Y dice la Biblia: pero el día del Señor vendrá, siguiente pasaje, como ladrón en la noche, en el cual los cielos, ¿qué palabra dice ahí? Un día, hermanos, los cielos pasarán. Todo en esta creación, hermanos, es mutable, incluso el cielo. Los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Punto y seguido. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, fíjate con signos de exclamación: ¿cómo no debéis vivir vosotros? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Hermanos, ¿para qué vivir para algo mutable, para algo que va a durar tan poco tiempo, cuando debemos de vivir para Dios y para lo eterno? Y en esta vida Él nos ha mandado a vivir de una manera santa y piadosa. Dice la Biblia: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Fíjate qué dice ahí, hermanos: cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, dicho lo anterior, ya que este mundo varía y ya que Dios es inmutable, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, hermanos, por Dios, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Para qué vivir para algo que terminará? Por eso debemos vivir con un panorama eterno, hermanos, y debemos de vivir de una manera que agrade a Dios. Y es tiempo de que el cristiano deje de jugar a ser cristiano, sino que se consagre a las cosas de Dios, que desee conocer más a Dios y que por ende le sirva a Dios, hermano. Un misionero decía: cuán vano sería vivir por un fin menor
que no sea Dios. David Brainerd. Este mundo, hermanos, tiene la palabra escrita cambio en su frente. Este mundo, hermanos, cambia el clima, el hombre cambia, la tierra cambia, el virus nos recordó todo lo que cambia. La economía cambia, la música cambia, el arte cambia, la educación cambia, la manera de trabajar, todo cambia en este mundo, escúchame muy bien, excepto Dios. Dios es el único invariable. Dios es el único que no cambia en este mundo de cambios. Qué bueno que como cristianos tenemos nuestra fe en alguien que nunca cambia, hermanos. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No es parte del mensaje, pero pausaré para decir, hermanos, que si hemos tenido que comer, si hemos tenido que vestir, y si Dios nos ha bendecido, hermanos, lo que sea, aunque sea un poco, ha sido Dios, hermano. No dice aquí tu esfuerzo o tu elocuencia. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero atención con lo que sigue, hermanos. En el cual, hablando de Dios, no hay mudanza. En Dios no hay mudanza. El hombre puede mudarse, Dios no puede mudarse, hermanos. Él habita la eternidad. Y después fíjate al final lo que dice: en Dios no hay mudanza y en Dios no hay sombra de variación. Es imposible que Dios varíe, que cambie. Dios es inmutable, hermano. Vayamos al pasaje más conocido de este atributo que es que Dios es inmutable o que Dios no cambia, que está en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice la Escritura: Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy y Jesucristo es el mismo por los siglos, hermanos. ¿Puede ser más claro que esto? Dios es el mismo, hermanos. Y en este mundo de cambios, y no solo en el mundo, sino todos los cambios que ha habido en tu vida, nuestra confianza está en aquel que nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. Punto número 2 del mensaje: no solo Dios es inmutable, su palabra, estos 66 libros inspirados y preservados, su palabra es inmutable. Es imposible que su palabra cambie. Es imposible que su palabra no se cumpla. Es imposible que su palabra nos falle. Dios nunca pudo haber dicho algo y que no se cumpla. El hombre en repetidas ocasiones cambia su palabra. Dice una cosa y se retracta. Es imposible que la palabra de Dios cambie, hermanos. Lo que Dios dijo que era pecado hace 2000 años, sigue siendo pecado hoy. A lo que Dios ha llamado malo, sigue siendo malo. Y lo que Dios ha dicho que es bueno, sigue siendo bueno, hermanos. Y si alguien se levanta en contra de la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque quien está bien es Dios. Y también las promesas que hizo hace más de 2000 años siguen vigentes hoy en día. Su palabra es inmutable. Vayamos a Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19 nos dice la Escritura: Dios no es hombre. Qué bueno, hermanos. Dios es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Es imposible, hermanos, que Dios mienta. El hombre miente, hermanos, y tantas veces, y tantos hombres allá afuera que no tienen temor de Dios, que hablan como si nada, porque el hombre miente. Algunos mienten y es tan cotidiano. Cuando mi Biblia dice que Dios abomina las mentiras.
Pero el hombre miente. El bebé desde pequeño llora incluso cuando no tiene nada. Nomás quiere atención. Dios no puede mentir. Dios nunca se puede arrepentir. Tal vez alguien dirá, ¿y qué del texto de Génesis 6:6 cuando Dios se arrepintió de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón? Es evidente que a Dios le dolió en su corazón, hermano. La Biblia dice que Dios tiene sentimientos. Que de todo el mundo, hermanos, le haya creído un hombre y su familia, ¿crees que no le iba a doler? Toda su creación. Sin embargo, es imposible que Dios mienta o se arrepienta. Es como aquel texto, hermanos, en Génesis que le preguntó a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí. Pero él quería que Adán supiera dónde estaba él. Es imposible, hermanos, que Dios mienta. Y este libro es eterno. Su palabra es inmutable. Vayamos a Salmos capítulo 119, versículo 89. Mira lo que dice este pasaje. Salmos 119, 89. Nos dice la Biblia, ¿para cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No solo Dios es inmutable, también su palabra es inmutable. La palabra de Dios es invariable, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es incambiable. Hermanos, lo que leíste hace 10 años sigue estando hoy. Qué bendición estudiar un libro eterno. Ahí mismo, versículo 180, todo este salmo, hermanos, lo leí en esta semana. Y qué hermoso es este Salmo 119 que habla, hermanos, de la importancia de la ley de Dios, de su palabra. Versículo 160, Salmo 119, 160 dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Fíjate, hermano, y eterno es todo juicio de tu justicia. Este libro, hermanos, no tiene fin. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Otros libros pueden variar, otros libros pueden cambiar, otros libros pueden desaparecer, todos menos este, mis amados hermanos, porque la Biblia es inmutable. Cada vez que estudiamos la Biblia, estudiamos el único libro que es eterno. Mira qué tan segura es la Biblia, hermanos, para que el Señor haya dicho esto. Vayamos a Mateo 5:18. Mateo capítulo 5, versículo 18, después de las bienaventuranzas que estaba diciendo el Señor, la Biblia dice, pero de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, fíjate, hermano, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Para Dios es tan importante su palabra, hermanos, que Dios dice, ni siquiera una coma, un acento, una tilde pasará. Hermanos, para Dios su palabra es algo verdaderamente importante. ¿Lo es para ti? Ni una tilde, ni la más pequeña letra de la Biblia pasará. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inspirada y la palabra de Dios es preservada. Mateo capítulo 24, versículo 35, dice la Biblia. Mateo 24, 35. Espero que llegues ahí en tu Biblia, en tu casa, a este pasaje y fíjate lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia es infalible, lo que significa que no puede fallar o no puede equivocarse. Cuando tú estés en una situación en tu vida y te preguntes, pero es que alguien me dijo que tengo que hacer esto, pero la Biblia dice que debo hacer esto. Escúchame bien, hermano, hazle caso a la Biblia. Dios siempre tiene la razón. No importa que se levante la mente más prominente de este mundo, si va en contra de este libro, siempre le diremos que sí a Dios, hermano. El mundo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca. Este libro es eterno, hermanos. Por eso
puedes poner toda tu fe, hermano, en el libro que estás sosteniendo en tus manos en este momento. Es lo más confiable de este mundo. Su palabra es inmutable. Vayamos a 2 de Corintios 1:20 y mira lo firme que son las promesas de Dios. 2 de Corintios 1:20 dice la Biblia: porque todas las promesas de Dios, son en Él sí y en el amén. Todas las promesas de Dios en Él es sí y en el amén. La palabra de Dios es segura, hermanos. 2 de Pedro 1:4 dice la Escritura: por medio de las cuales Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué bendición que tenemos su palabra esta noche, hermanos, la cual es inmutable y, entre comillas, no estés cambiando de versiones. Qué bendición que tenemos la Reina Valera 1960 y está muy bien para siempre. Alguien dice: tenemos que mejorarla. No puedes mejorar algo perfecto. Lo que se escribió hace más de 2000 años sigue vigente en el 2020. Lo que se predicó hace 500 años, escúchame bien, hermano, sigue siendo vigente hoy en día. Personas dirán: pero es que deben actualizarse. No hay nada más actualizado que la Biblia. Y entre comillas, la Escritura dice: volveos a las sendas antiguas. Punto número 3, hermano. No solo Dios es inmutable, no solo su palabra es inmutable, hermanos, sus planes son inmutables. No solo su carácter, hermanos, su plan. Tenemos que recordar esta noche que tenemos un Dios que tiene planes eternos. Yo no puedo, hermanos, juzgar lo que pasa en un mes o en 2 o en 3. Dios ve el panorama completo. Y yo me pregunto, hermanos, en medio de toda esta pandemia, ¿cuántos miles, hermanos, o incluso millones de personas alrededor del mundo, a través de un mensaje escuchado en internet, Dios lo va a usar para que se conviertan a Cristo, hermano? Es inmutable en sus planes. Te voy a dar una buena noticia, hermano. Dios nunca tiene un plan B. Te voy a dar otra. Dios nunca tendrá un plan C. Para Dios siempre ha sido el plan A y siempre seguirá siendo el plan A. Pastor, incluso el virus, Dios siempre tiene un plan A. Sus planes son inmutables. Un teólogo lo dijo de esta manera, que la historia se va creando con la revelación de su plan. Vayamos a Salmos capítulo 33, versículo 10. Salmos capítulo 33, versículo 10 nos dice la Escritura: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová, el consejo, su voluntad, su plan, permanece. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, hermanos. Su consejo, su plan, el plan de Dios, el que siempre ha sido su plan A, el que todo obrará para bien, es inmutable, hermanos. Recuerda que servimos un Dios con planes perfectos y con planes eternos. Punto número 4, hermanos. Dios es inmutable en la salvación. Qué triste que personas crean que la salvación se puede perder. Hay dos polos, los dos están mal. Hay gente que cree que la salvación es una licencia para pecar, y dudo que esa persona sea salva. Porque cuando tú verdaderamente eres salvo, dentro de ti está el Espíritu Santo, y cuando pecas te sientes mal y Él te guía a vivir conforme a su voluntad. Y hay otro extremo que cree que la salvación es por obras, y esa persona no conoce ni a Dios ni su palabra. Me gustó lo que dijo una persona: cuando me vi a mí mismo vi que era imposible salvarme, pero cuando vi a Cristo vi que era imposible perderme. La salvación es inmutable, no puede variar, hermanos. ¿Por qué? La Escritura dice: porque por gracia somos salvos. No tuvimos nosotros nada que ver, fue Dios quien nos dio la salvación.
Vayamos a ver pocos textos, hermanos, para este punto. Juan 5:24. Dice la Biblia: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, tiene vida eterna, tiene vida eterna. No tendrá, no entró en un proceso, o entramos en un proceso de santificación, pero no de salvación. Un cristiano acepta a Cristo y tiene vida eterna. La vida eterna no se obtiene el día de la muerte. La vida eterna se tiene cuando tienes a Cristo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vayamos a Juan 3:16, probablemente el pasaje más conocido de toda la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, hermanos, ¿cuánto tiempo dura la vida eterna? ¿5 años? ¿10 años? Tenemos vida eterna y eso es para siempre. Lo que significa que no importa lo que nos pueda pasar, Dios ya ha sido bueno al darnos la vida eterna, hermanos, al ir al cielo el día de nuestra muerte. Primera de Juan capítulo 5 versículo 10, otro día predicaré solo esto, pero solo este último pasaje, por si alguien duda sobre la seguridad de su salvación. La salvación es inmutable, depende de Dios. Primera de Juan 5:10 dice la Escritura: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando un cristiano ha aceptado a Cristo en su corazón y cree que su salvación se pierde, es como si le dijera a Dios: me has mentido. No. Dice la Biblia: porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Siguiente texto: y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Fíjate, hermano, que Dios, ¿cómo dice ahí? ¿Verdad que no dice nos dará? Nos ha dado. Si tú tienes a Cristo, si tú has puesto tu fe en Él, tú tienes vida eterna. Tiene vida eterna, dice la Biblia. Y esta vida está en su Hijo. Y el siguiente pasaje nos dice cómo Dios divide el mundo. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida, hermanos. Tiene la vida eterna. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Tenemos vida eterna una vez salvo, siempre salvo. Punto número 5. Dios es inmutable en su juicio. Aquí hay juicios y también son inmutables. Vayamos a Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 nos dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá. Todos los juicios, empezando con el más evidente, es inmutable. ¿Por qué? Porque está en su palabra y su palabra no cambia. El alma que peca debe morir. Sus juicios son inmutables. Dios dice: cualquier alma que peque, esa alma debe morir. Y esto empieza desde Adán y Eva, y por haber desobedecido a Dios, murieron. Y lo más triste hoy en día, quiero recordarte que no solo es morir. Hoy en día la gente no le tiene miedo al virus, hermano, porque si la consecuencia del virus fuera dolor de cabeza, no habría ningún problema, pero la consecuencia es morir. La gente no le tiene miedo al virus, la gente le tiene miedo a morir. Lo duro, escúchame bien, hermano, lo duro no es morir, lo duro es morir sin Cristo, porque entonces es una muerte eterna. Y así como nos gozamos que hay un cielo, también hay un infierno, y también es inmutable. El juicio también es eterno. Dice la Escritura que serán atormentados día y noche, que el gozano de ellos nunca muere y serán atormentados sin fin. El infierno no tiene fin. Un teólogo dijo esto, hermanos: si tan solo pensaras en estos 5 minutos, el infierno no tiene fin. Si tan solo lo pensamos 5 minutos, saldrías a predicar. Y 2,
estarías agradecido por tu salvación. Yo creo, hermanos, que no comprendemos la gran bendición de ser salvos. Yo creo que no entendemos, hermanos, la grandeza de Cristo cuando dio su vida por nosotros, porque era la única manera que Él nos salvara del infierno y que nos llevara al cielo eternamente. Regresamos a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. En un mundo de tantos cambios, en un mundo de nuevas normalidades, en un mundo el cual está cambiando cada día y seguirá cambiando, hermanos, está escrito. En un mundo de tantos cambios, el Hijo de Dios no pone su confianza en las cosas que ve. El Hijo de Dios pone su confianza en un Dios que es inmutable. No en este mundo. Este mundo te va a defraudar y este mundo va a cambiar cada día. Pero hay uno, querido hermano, que nunca cambia. Y gracias a Dios por este estudio, que Dios es inmutable. Es imposible que Él cambie. Es imposible que su palabra cambie. Es imposible que sus planes cambien. El tema de la salvación es imposible que cambie, y su juicio es imposible que cambie. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy, y Dios es el mismo siempre. Alguien se preguntará, pero incluso en todo esto que estamos viendo hoy en día, pastor, ¿usted lo cree? Lo creo más que nunca, hermanos. Dios es inmutable. Y en la Escritura ha habido muchos juicios, hermano. Y yo creo que el juicio es cuando Dios se enoja con la tierra por su rebeldía, por su apatía. Y no te hablo solo de los inconversos, también te hablo del pueblo de Dios. Y Dios mandó juicio, hermanos, en Génesis 6. Y yo sé, hermanos, que siempre se colorea un arca con un pajarito y una jirafa asomada de la ventana, pero y el mar rojo, hermanos, si lo pintaran como fue, el mar estaría rojo. Hubo juicio desde Génesis 6. Con Sodoma y Gomorra hubo juicio. Y en la Biblia, hermanos, hay veces que hay juicio. Con Faraón hubo juicio. Hermanos, si Dios está en todo su derecho de hacer lo que Él quiera, sin embargo, te digo algo, lo hace con un bien. Y Él espera que más personas se arrepientan y pongan su fe en Él. Pero solamente cierro con esto, hermanos. En un mundo de cambios, pon tu fe en uno que nunca cambia. Dios es inmutable. Todo lo que Dios era hace 2000 años, lo sigue siendo hoy. Y todo lo que Dios sigue siendo hoy, lo seguirá haciendo mañana y lo seguirá haciendo por la eternidad. Tenemos un Dios inmutable. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, estamos ahí en nuestro lugar para orar.